Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Aquí tenemos a José Luis Verdú. Es un medium de incorporación y trabaja como asesor de gente que empieza a despertar sus capacidades mediúnicas. Hoy vamos a hablar sobre su vida, su trayectoria y, bueno, apasionante. Buenos días, José Luis. Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal? Bien, vamos a hablar, cuéntanos algo de ti, cuéntanos algo, aparte de la presentación que te he hecho, A ver, podrías definir. yo soy una persona que se maneja en el mundo espiritual desde muy pequeño. Por suerte, para mí, mi infancia con mi abuela me ha ayudado mucho a desenvolverme en el tema espiritual, por la rama de ser un sensitivo, por ser alguien que sentía los sentimientos de los demás, que tenía una percepción muy íntima con los sentimientos de los demás, incluso con consigo mismo. Me ayudó a llevar el tema de llevarlo para tener una vida de un niño normal. Y ante todo lo que hizo fue enseñarme la rama de la magia wicana o la magia de los elementales, o como algunos lo llaman, la magia de las brujas, para honrar a la madre tierra y para ayudar a la gente a hacer su progreso y echar una mano de alguna manera a sobrellevar esta vida. Hablando sobre eso, ¿cómo se puede vivir porque eso para mí es una religión, cómo se puede vivir una religión así entre tanta gente que tiene otra diferente? A ver, desde pequeño mi abuela me dijo lo siguiente: tú llévalo como si fuera natural y con normalidad, porque si le das el motivo del miedo, lo que va a conllevar es que se piensen que realmente te van a empezar a ver como un bicho raro. Entonces yo iba con mi inocencia de niño. Cuando eres niño es más fácil que piensen que estás jugando, que estás teniendo alguna fantasía o estás incluso creando una ilusión de cuando eres pequeño. Luego cuando eres mayor, más mayor, mi abuela me dijo que había personas que no podrían entender lo que compartíamos entre la familia y yo. Entonces lo que me dijo es que yo iría percibiendo o intuyendo más bien con quién me diera pie a esa conversación, me podría abrir con ello, pero que tampoco lo tenía que reprimir. Tu abuela, en la región wicana, hay como aquelarres, ¿no? Aquelarres de conjuntos de wiccas, ¿no? ¿Sí? Y hombres también, seguramente. Sí. ¿Cómo estaba dentro de un grupo, tu abuela, donde tú podrías también compartir con otras personas? A ver, con otras personas, yo cuando mi abuela me empezó a transmitir lo suyo, para yo hacerlo más normal, porque mi abuela se hizo cargo de mí porque yo fui a un sitio donde antiguamente se decía que te abrían la pila o te iniciaban, o te abrían la pila de agua, y la persona que me llevó supuestamente, que llevaban a todo el mundo, no entendió eh, lo que yo llevaba. Entonces, dentro de la misma espiritualidad, también ha habido un poco de mente cerrada de yo solamente hago esto y esto es lo que realmente es. Entonces, mi abuela me explicó de que ella se dejaba fluir por lo que sentía y no practicaba la magia de las brujas, pero dentro de su creencia y de su sentir, que eso ella lo denominaba
y de hecho está también por ahí puesto, que se llaman brujas del cerco. Las brujas del cerco tratan su magia con respeto, pero no siguen ningún credo, o sea, no siguen ninguna ley, sino el más que es el sentir desde el amor incondicional. Y el único credo que llevan es que nunca se puede hacer daño alguno a nadie con la magia o con el conocimiento que tienes. Tu abuela ayudaba a la gente, ¿no? Sí, muchas veces la forma de enseñar que me hizo mi abuela es de hacerlo de manera sutil, o sea, no ni con puesta en escena, ni con mucha palabrería, simplemente ya sentada en su sillón, te hablaba, te conversaba, te ponía las manos encima, te calmaba, que es lo que ella me enseñó, a hablar con las personas, a conectar y relativamente no hacer un show de lo que realmente tiene que hacer. Más bien, ella trabajaba la magia abiertamente, pero desde un modo desde el silencio, porque no necesitaba exhibirse para hacer lo que tenía que hacer. ¿Cuándo ella vio que tú tenías esas habilidades? Cuando yo cumplí los 3 años, de 3 a 6 años, yo empecé por las noches a sufrir un cuadro de pesadillas que eran recurrentes y luego habían a veces de que yo no me enteraba, pero después ya cuando ya me hice más mayor me lo contaba, ocurrían cosas o hechos por la televisión o algún vecino o alguien cercano, pero yo lo vivía siempre emocionalmente. O sea, yo me levantaba todas las noches empapado de sudor porque vivía o la agonía o el dolor, el sufrimiento, las dudas de lo que acogiera esa noche en ese momento. O sea, como no se tenía un control, por preguntas, nene, ¿qué te ha pasado? ¿Qué pesadillas has tenido? Y al ir entrelazando varios sueños que tuve, mi abuela descubrió que yo era un niño sensitivo, empático, emocional. O sea que tenía que aprender a gestionar las emociones de los demás para que no me afectara a mí misma, a mí mismo, mejor dicho. Y con su sabiduría, ¿tu abuela hizo algún ritual para poder protegerte o hacer un equilibrio interno? Protegerme. Es que, a ver, yo no percibí en ningún momento que ella hiciera ningún ritual, sino que simplemente ella tenía el don de coger y cuando yo estaba con ella se disipaba la duda, el miedo o la inseguridad. Y luego lo que me inculcaba mucho es que cuando no estuviera con ella, que intentara no pensar en todo lo que había alrededor, que era realmente difícil, y a veces no lo conseguía, venía llorando y demás, y que intentara vivir como un niño. O sea, en todo momento mi abuela lo que intentó es que fuera un niño a pesar de las habilidades que traía de familia. Entonces eso hizo que fuera una reeducación aparte desde la materia, de ser un niño, de ser un ser encarnado aquí, a directamente a evolucionar como persona. ¿Y cuándo empezaste a ver seres espirituales? De verlos, a ver, yo volvemos cuando era pequeño, supuestamente al tener estas pesadillas, yo empecé a tener como visión, solamente veía a un amigo imaginario, ¿vale? Pero luego resultó ser que era un guía mío, que fue el que más me ayudó, y hoy por hoy lo sigo teniendo, que se llama Puck, es un duende, que al que tú has tenido la posibilidad de conocer, y, y es el que me ayudó a dar más normalidad o tener una vía de escape para ayudar a mi crecimiento normal.
Cuando empecé realmente a ser un medium, a verlos, a sentirlos, a ayudarlos a pasarlos al otro lado, a darle descanso, a dar mensajes, fue cuando mi abuela faltó. Y a la primera que vi fue a ella, fue cuando me explicó que yo tenía que seguir ese legado y que sentía mucho no haberme podido ayudar cuando yo estuve encarnada, porque no sabía relativamente si realmente iba a pasar a mí o no. Esto quiere decir que tu línea materna, esa genéticamente, tiene esas habilidades, ¿no? Por la línea materna tengo esas habilidades, por la línea paterna descubrí otras que actualmente hoy son incomprendidas, pero estoy intentándole que la gente vea que da igual qué disciplina o qué escuela espiritual trabajes, porque no hay escuela espiritual mala ni incorrecta, sino somos nosotros mismos, las personas, los humanos, los que las transversamos, las que podemos malograr. Entonces, una de ellas, que es la que hago, es el tema de la santería. Pero por parte del padre, yo tengo esa disciplina para sanar. O sea, no me está permitido esa rama usarla para lo que se hace actualmente. Y tampoco se me permite el tema de sacrificar ningún animal con ello incluso para sanar. O sea, llevar esa religión al igual o paralela a lo que me enseñó mi otra abuela, eh, con temas de plantas, ofrendas de fruta o viceversa. Entonces, tengo por una parte de mi abuela el tema espiritual y ver lo tangible, y por otra parte tengo otra un poco más, ¿cómo decirla?, más antigua y que es menos conocida. Por las dos líneas más paternas sería la incorporación, ¿no? Sí. Porque la santería se hace incorporaciones constantemente. Ambas, a ver, la mediunidad, el ser medium, engloba a todas las disciplinas. O sea, alguien que le diga que es medium, da igual qué escuela o qué disciplina espiritual tenga, sino que relativamente viene a dar servicio para hacer el tránsito para las personas que no están en la parte de la santería. Te ayudan a hacer de oráculo, y luego si tienes o el lado femenino muy desarrollado, la energía femenina mejor dicho, porque esto no va de género, va de energía, más desarrollada, la mediunidad de la parte de la santería también se te desarrolla. Entonces, las dos partes, de tanto de paterna como de materna, se me unieron, por lo cual tuve que desarrollar más adelante la otra parte que me faltaba, porque me lo dije, me lo expresaron que lo tenía que ser así, porque era como que me faltaba mi otra mitad de mi linaje. O sea, lo tengo como de apoyo, como de protección, para que cualquier cosa que venga fuerte lo pueda controlar. La parte materna, en el sentido de la parte de las Wiccas, ¿quién te ha iniciado la parte masculina? Digamos, en la línea genética masculina paterna. ¿Te ha enseñado alguien o lo has...? La parte masculina no. A ver, mi abuela, al verme sensitivo, mi abuela Juliana, por ejemplo, por parte de madre, al verme más sensitivo, más que sentía o que era más tendencia a sentir las emociones, ya notó que yo esa parte la podía llevar. Entonces,
normalmente no hay género de energía masculina o energía femenina. Tienes que tener las dos en consenso. Lo único que tienes que saber es que una energía trabaja una parte y la otra trabaja la otra. A la hora de ejercer el tema wicano, conectas más normalmente con el lado femenino. ¿Por qué? Porque conectas desde la madre tierra, conectas desde el lado del sentir, de percibir, de como de ceder, como de ayudar, de otorgar, de servir a los demás. De acuerdo. ¿Cuáles fueron tus siguientes pasos al descubrir ambas partes en conjunto? La incorporación, por ejemplo, ¿cuándo empezaste a incorporar? ¿Fue aprendido? ¿Fue en un día que pues descubriste? Dime. Fue a lo largo de mi adolescencia, cuando pasó lo de mi abuela, que es lo que te dije. Yo no sabía que iba a tener incorporaciones. O sea, yo de la parte de mi abuela de mediúnica, nunca a ella la había visto hacer incorporación. Entonces, ¿qué pasó? Que yo yéndome, por ejemplo, de fiesta con los amigos, teniendo mi vida cotidiana normal, a lo mejor me iba de fiesta, lo típico cuando eres joven, te tomas algún jugatica que otro. Y lo mismo, entraba en un entorno con demasiada gente y por aquellos entonces, pues como no sabía qué era lo que tenía, entraba en una incorporación inconsciente. Menos mal que por aquellos entonces tenía un buen amigo que me ayudaba a solventar eso y me hacía la vía escape. Después yo intenté por varios grupos, te vas informando, vas asistiendo a charlas y demás, el entender el por qué me pasaba esto. Entonces, en ese camino encontré la gran familia que tengo hoy por hoy, que es Hablemos de Ángeles, la asociación de Hablemos de Ángeles, y el grupo, que luego se formó el grupo 201, pero por aquellos entonces estaban comenzando y dando charlas para que la gente entendiera un poco qué era el tema del mundo espiritual, qué era el mundo de lo intangible, y conocí a Lorenzo Brotons y a las demás personas, su mujer, y me empezaron un poco. Yo pensaba que él se fijó en mí y luego al tiempo descubrí que fue mi abuela quien habló con él, que me iba a presentar a una de sus charlas y que necesitaba su ayuda. Entonces al principio fue como una acogida, como para hacer su labor conmigo, pero luego nos convertimos en una gran familia que al día de hoy seguimos evolucionando y aprendiendo. Siempre se aprende, nunca se llega a un tope, y ayudando a los demás a través de nuestras experiencias. A lo mejor nos hemos saltado un paso. La gente a lo mejor no sabe qué es medio de incorporación. ¿Me podrías, tu experiencia, cuéntanos un poco? Mira, medio de incorporación es aquel que cede su cuerpo, su canal, su materia, hace una cesión para que ese espíritu que lo escuchas, lo ves y puede dar mensajes sin necesidad de incorporar. La incorporación es que cedes tu cuerpo para que ese espíritu o ese alma se exprese, o ese guía, porque hay a veces que también son guías los que se expresan, o deidades, para que hable a través de ti y se comunique directamente con la persona o personas que se deba de comunicar. ¿Cómo fue tu experiencia en la incorporación inconsciente, digamos así, cuando ibas de La fiesta? inconsciente ¿Qué incorporabas? ¿Qué incorporabas? fue mala,
¿Por qué? Se debe de saber de que en nuestro alrededor, aunque no se sienta, no se perciba, diariamente hay un montón de gente, almas que están deseando hablar. Entonces, en el momento que ven una puerta abierta, porque es lo que somos los medios de incorporación, y más los novatos, por aquellos entonces yo, entran sin consentimiento y hablan. Entonces, ¿qué pasa? El no tener control sobre tu cuerpo y tener como pérdidas de memoria o no saber lo que ha pasado, y luego decirte, no, pero si es que te ha pasado esto, esto y esto, y hablabas como fulanito de tal, decías que eras tal. Al principio lo llegué a pasar mal. Luego comprendí y estuve leyendo, informándome y aprendiendo por mí mismo que por medios de simbología o demás se podía controlar esa accesión a tú tener el control. Entonces lo que yo hice fue plasmármelo en un tatuaje en la espalda con una tinta que se ritualizó en su día para que me ayudara como punto de apoyo, para que no fuera tan evidente, o por lo menos para que, como si crearas una puerta para que yo tener el aviso o el control de quién pasaba o quién no. Luego, cuando conocí a Lorenzo y a la demás familia, conseguí con prácticas y con una disciplina energética, porque los mediums necesitamos una disciplina energética, ya sea el Reiki, que el Reiki a mí me ha servido no solamente para ayudar a los demás, sino también para yo mismo restaurarme cuando hago una cesión de mi cuerpo y recuperarme más fácilmente de la incorporación. ¿Por qué? Porque cuando yo cedo a que hable, el desgaste que estoy teniendo no es de mi espíritu, ni que me agote yo energéticamente, sino es de mi cuerpo, de mi materia. Entonces, es una manera de disciplina de autorregeneración, que luego hemos aprendido de que si el medium en sí tiene gente que le apoya energéticamente, gente que está aquí con nosotros, como tú, como yo, dándole apoyo energético, es más fácil y se puede dar a que la incorporación sea más larga, incluso más segura, porque el medium no sufre el desgaste y puede hacer su cesión bien hecha. ¿Tú aconsejarías estar en un grupo para poder ayudar, ¿no?, a futuros medium o gente que se está abriendo al mundo espiritual? A ver, yo recomiendo de que se busque a gente para ayudarte, ya no a aprender, ya no solamente por lo de aprender, sino a crearte tu seguridad en ti mismo, porque para mí los grupos son buenos y hoy por hoy yo puedo decir que los que estamos en el 201 somos una gran familia, pero también se ha visto casos, porque yo lo he vivido mismamente, grupos que se centran en tener una jerarquía, un liderazgo de dependencia. Entonces nosotros, los que estamos en Hablemos de Ángeles en 201, enseñamos a que te entiendas a ti mismo o a ti misma, y sobre todo el no crear dependencia de nadie para que tú puedas hacer lo que has venido a hacer aquí en la Tierra, tu misión de vida sobre todo. Entonces, yo recomiendo tener gente alrededor para aprender, pero siempre y cuando tener claro una cosa, que estés a gusto y que sepas que puedes decidir por ti mismo, no por lo que se diga. Ese es el consejo que yo doy.
Últimamente hay algunas terapias como son constelaciones familiares, donde yo siempre indico que es la puerta para incorporaciones en masa. Sí, Por, sí, la conoces, ¿no? sí, La sí, sí. terapia. De hecho, de hecho yo tengo una amiga mía que me llama de México muchas veces porque es terapeuta en México, Mm, que se llama Yuyu, y ella a veces me pide colaboración porque necesita hacer una constelación. Normalmente se necesita a más personas para que cada uno haga su papel, pero hemos llevado mi parte mediúnica a yo poder interpretar o interpretar lo que si la persona que se está haciendo la constelación o que se necesite constelar está aquí o no, el hacer esa incorporación de su alma, porque no solamente se pueden incorporar las almas que no están, mm, sino que he aprendido hoy por hoy de que hasta las almas que siguen encarnadas tienen más que decir de lo que nosotros creemos. Entonces, yo he llegado a desarrollar la faceta de que con alguien que venga a hacerse una terapia conmigo, mm, eh, directamente le hago una terapia de qué es lo que tu alma quiere realmente decir de ti o qué piensa tu alma de lo que estás haciendo con tu vida o mm. cómo estás enfocando tu vida. Porque una cosa es lo que nosotros pensemos y otra muy diferente es lo que nuestra alma está viendo que estamos haciendo y no entiende. Qué pena que esté, parece compartimentado todo y no esté unido, ¿no? Estar en contacto con tu yo superior, por ejemplo, y poder sacar toda la información que tiene, ¿no? Pero eso viene, Compartir. Fernando, en el kit de cuando venimos aquí a encarnar y en el juego, como yo lo llamo, de aquí, de vivir la vida aquí en la Tierra, es que nos ponen esas resistencias, el miedo, la inseguridad, el no creer. Entonces son pruebas, o son enseñanzas, mejor dicho, que nos lo ponemos nosotros antes de venir. ¿Qué pasa? Que cuando encarnamos olvidamos todo lo que hemos aprendido. ¿Y qué pasa? Que tenemos que adaptarnos al juego. Entonces, en nuestra capacidad tenemos la habilidad de poder volver a recordar, incluso ampliar los conocimientos o las habilidades que traíamos de antaño. Ujú. Dentro del grupo de Medium 2001, cuéntanos 201, perdón. Cuéntanos un poco el proyecto de Lorenzo y el vuestro, o el A nuestro. ver, en su día, como te comentaba antes, Lorenzo empezó con Rosen también a dar visibilidad al tema del mundo del espíritu. Hizo sus libros, empezó a hacer charlas, de ahí pasaron a hacer talleres. Poco a poco, Loren y Rosen para mí se convirtieron en unos referentes y empezamos a hacer lo que se denominó 3 minutos en el cielo, que lo que hacíamos era explicar un poco, que entendiese que existía en el mundo espiritual, en el otro lado, porque había que, como yo lo digo, desembozar ese lado, que no se le tiene que tener miedo, porque con el miedo es cuando más cosas o más cosas raras, como dice la gente, suele pasar, porque nos sugestionamos nosotros mismos. Y de ahí pasamos a evolucionar con una serie de herramientas que nos han ido poniendo, como son las tablas de meditación de varias escuelas, con su simbología y demás, y a través sobre todo de la música, a que la gente sintiera y experimentara
el tema de la energía o el tema del mundo del espíritu desde su sentir. Porque durante muchos años o muchos siglos, me marcan el decirlo así, han habido gurús, han habido espiritistas, han habido gente muy sabia, pero se ha centrado solamente en dar información. Entonces la información está muy bien, pero si no se ejecuta para que la persona misma lo entienda por sí misma, no se avanza para que la persona pueda valerse. Entonces eso es lo que Mediums 201 pretende, ayudar a que la gente sepa gestionar su vida espiritual, ya no desde que se quiera de lo que venimos aquí en ayudar y servir para que los demás evolucionen, ya sean encarnados o no. Está bien. Creo que fuiste, hubo un viaje a Avalon, fuiste, ¿no? Sí, sí. Cuéntame tu experiencia desde el mundo de la magia, de la naturaleza. Allí nos ofrecisteis unas fotos increíbles y cuéntanos un poco sobre la experiencia de Avalon. Mira, la experiencia de Avalon fue un sueño cumplido a mis 39 años de edad que tengo ahora, porque yo la rama vulcana o la rama de los brujos o de las brujitas, que yo decidí, llevaba ahí dentro, es trabajar con la energía de Merlín, que todo el mundo conoce. Entonces, siempre desde pequeñito soñaba con sus cuevas de Avalon, soñaba con sus castillos, con sus prados, con sus montañas, con sus acantilados. Entonces, el que conseguir a través de esta gran familia el poder ir allí a Avalon fue mi sueño cumplido y fue como volver a nacer. O sea, como tener yo un renacer en mi vida y cerrar e iniciar una vida que tenía ahí como en sueño, como en una penumbra, y darle una conciencia más clara y más fuerte. O sea, fue vivir, fue llegar allí y olvidárseme todo lo que había dejado en España y simplemente ir, como dice una amiga mía que entrevistaste hace poco, ir enchufadísimos, Patricia, ir muy enchufados con la energía y salir todo muy rodado. Avalon sacó en mí el niño interior que siempre llevo, pero lo magnificó más. O sea, sacó ese duende que llevo y las palabras que no paraba de decir mi alma y mi boca era que por fin había regresado a casa. ¿Volverás? Volveré, sí, sí. Cuando pisas el lugar donde sabes que viniste a este mundo por primera vez, en tu primera encarnación o en la que recuerdas más próxima, es como que te crea un vínculo al que dices, necesito ir allí para, para, para sentirme en casa, para sentirme otra vez pleno, para evolucionar o para simplemente estar en paz o para encontrar información o para sentirme libre. Entonces es como en un entorno donde, como cuando aquí en la vida diaria llegamos a nuestro hogar
y necesitamos después de un duro día de trabajo llegar a nuestro hogar, para mí Avalon es eso. Y mi vida diaria sería el trabajo tan duro o tan bueno que estoy haciendo diariamente. Entonces hay a veces que es bueno regresar a casa. Y aunque físicamente no pueda, ya al estar allí, si tardo en ir, simplemente me dejo sentir, me llevo a ese lugar y desde donde esté siempre puedo acceder a mi hogar. Eso es maravilloso. Conectarte con cualquier lugar del mundo estando en casa, por ejemplo. Sí. A través de la meditación, del sentir, como tú has dicho. Por último, me gustaría que nos contaras qué terapias haces actualmente. A ver, actualmente terapias que yo hago normalmente son tipo sensitiva emocional, ¿vale? No las tengo catalogadas como un nombre o están escritas. Yo a ser un medium empático y de incorporación, como bien has dicho, Fernando, he tenido que adaptar mis habilidades espirituales a enfocarlas para ayudar a los demás. Entonces, por la parte emocional o sensitiva, lo que hago con los demás es hacer una conexión visual, dejar que sus sentimientos me hablen de cómo se siente esa persona e intentar a través de la conversación o de hablar, que espero que quien vea este vídeo que estás haciendo, bueno, este programa, mejor dicho, y con mi palabra, de alguna manera, al oírme, simplemente que sirva que todo lo que su entorno engloba, de estrés, pesadez, miedo, al oírme, simplemente intento siempre que con la persona que estoy o con quien me logre escuchar, es que se disipe y se sienta mejor consigo misma. Eso por un lado. Por otro lado, hago una terapia de hipnosis consciente, que es como una meditación guiada que ayuda a la persona a que se enfrente a esas dudas a través de una meditación consciente. Luego la parte mediúnica es a través de la canalización, no de la incorporación. Intento, si tienen algún problema o si tienen alguna duda o les pasa algo, pregunto al mundo espiritual, que sería un poco como los registros acásticos, pero sin serlo. O sea, yo hablo su cuadro espiritual y se me acerca a responder quien quiera, pero no habla a través de mí, sino me contestan y yo les doy la respuesta que necesitan para su día a día. Y luego está la parte de cesión, que cuando se precisa y a lo mejor hay algún guía o alguna deidad o incluso algún familiar que precisa urgentemente y me marcan así ellos, que necesitan hablar con esa persona, entonces hago una cesión y brindo la oportunidad que se puedan comunicar con quien precise para tener como siempre, una evolución para ellos mismos. Porque al fin y al cabo, las terapias se hacen no para darse de, mira, él sabía todos mis problemas, no. A mí me llega mucha información cuando estoy con alguien, pero no la cuento toda. ¿Por qué? Porque he aprendido que para ayudar a la gente no es necesario recordarle la miseria o el malestar que está pasando en ese momento. Esa información yo decido, o yo creo que es honrable hacer, el quedársela a uno mismo, más que nada para saber cómo está esa persona, porque te se da esa información para eso, no para que se la digas otra vez. Y a raíz de esa información, ayudarle a que pueda solventar esos baches o esos miedos o esos malos momentos que está pasando en
en ese instante, porque no necesitamos retroalimentar. Y luego aparte, en el Medium 201, lo que yo me centro muchas veces es ayudar a la gente a disipar o que se le quite el miedo a través de ser empático, para que se dejen llevar y no tengan dudas, y que ellos mismos experimenten lo que es vivir una espiritualidad sana, y les hago partícipe, quien lo desea, porque eso me lo marcaron hace poquito, que cómo se pretende entender el mundo espiritual, Fernando, si no sabemos qué hay en el otro lado o cómo se sienten en el otro lado. Entonces, a través de mi sesión, muchas veces, atendiendo en directo en los eventos a personas que están para que trasciendan o para que sean elevadas, les hago partícipes que vean cómo están en el otro lado, para que comprendan en qué situación se halla el otro lado y por qué se necesita a tanta gente activa. Esa es mi función, y la mayor que yo sé que he venido a hacer es a levantar conciencia no dependiente, más que nada, Fernando, a hacerte ver que yo no soy ningún maestro, que yo venía simplemente a abrirte una puerta para que tú veas que tú eres tu mejor maestro. Yo creo que está muy bien esa, es la que tenemos que hacer todos. Sí. Ser una especie de puerta o de espejo para ver cómo eres y enseñarte que tú puedes sanar tu propia vida, ¿no? Exacto. Si no te importa, al finalizar pondré tu número de contacto para que si quiere la gente que quiera pueda Sin problema. ponerse en contacto contigo. De acuerdo, sin problema. De hecho, he habilitado en Instagram una página que está vinculada a las mías personales, pero he abierto una que la estoy rehaciendo, que se llama, aunque luego lo marques, Derubim 11, en Instagram, que ahí iré poniendo cosas sobre piedras, cuáles son sus usos, y luego si alguien necesita más asesoramiento puede ponerse en contacto también por ahí. Daré consejos del día a día, del mundo espiritual, haré tiradas de oráculos que iré publicando también, y luego ya quien quiera algo más grande, pues tanto por teléfono, vía teléfono o vía Instagram, estoy disponible. Ajá, perfecto. Bueno, pues José Luis, gracias por esta entrevista. Gracias Y a más ti. adelante podemos hablar sobre otros temas si quieres. Claro que sí. Cuando guste, Fernando, aquí estoy. Gracias.